Cuando soñamos en el futuro, pensamos en una sociedad transparente, alegre, que afronta sus decisiones con la verdad. Soñamos con gente que transforme el mundo con pasión y coraje, sabiendo que su profesión impacta, pero convencidos que el camino se construye con personas justas, que hagan el bien y como consecuencia transformen la sociedad, adoptando las tecnologías. Tú eres la pieza clave para un futuro más humano y empático. Ven, únete al cambio y sé parte de algo más grande. Universidad de Hemisferios. FQM es una agencia de acreditación internacional europea que incursiona en la acreditación internacional de universidades. Es un modelo de gestión de la calidad que busca reconocer nuestros puntos fuertes y de medir nuestros resultados e identificar nuestros puntos de mejora. La certificación de FQM se alcanza porque el modelo estratégico está muy alineado a los parámetros de la certificación. Esta acreditación es importante para la Universidad de Hemisferios porque nos permitió evaluarnos bajo un modelo de calidad europeo. Por sus altos estándares de calidad que nos han obligado incluso a mejorar sustancialmente nuestros procesos. Porque nos permite evidenciar la coherencia que existe entre nuestros valores, nuestra misión, nuestra visión y la gestión que llevamos realizando desde el inicio de la fundación de la universidad hasta el presente. De hecho, somos la primera universidad en evaluarnos bajo el nuevo modelo de calidad EFQM. Posterior a la acreditación nos viene mucho trabajo. El principal reto de la universidad es cumplir con las recomendaciones que hace FQM, ese mejoramiento continuo, principalmente sobre el crecimiento que se viene para la universidad. Tenemos cosas buenas, pero tenemos muchas cosas también por mejorar. Si bien obtuvimos una calificación, en este caso de 4 estrellas, que es muy bueno, para ir mejorando en lo que tengamos que mejorar y ponernos al nivel de instituciones educativas a nivel mundial. El trabajo definitivamente fue de todos y los resultados también. Principalmente rescato en este proceso el compromiso de todas las personas que hemos intervenido en esta evaluación. Hemos participado toda la comunidad universitaria y se ha ratificado el compromiso que cada uno tiene con la universidad. Lo hemos logrado. Todo esto es trabajo de ustedes. Obtener una certificación de esta magnitud significa que estamos trabajando juntos, que estamos haciendo equipo y que estamos apuntando a cosas más grandes. Si queremos llegar más alto, tenemos que involucrarnos todos, porque no hay límite. Nuestro límite es el cielo y con ustedes lo vamos a lograr. Muchísimas gracias. Sé parte de la comunidad. Estudia psicopedagogía en la UE y enseña. Recomiendo la UE por su trato humano y personalizado. Y está en constante innovación. La cercanía que se puede sentir con los decanos y nuestros profesores. Por sus docentes con grado de maestría y PhD. Ser docente de la UE es una oportunidad de marcar vidas. Tienen metodologías súper innovadoras. También muy atentos ante cualquier circunstancia que le presente el estudiante. La UE me permitió ser inmortal a través de los conocimientos que impartí. De la UE me gusta que en el campus se siente mucha tranquilidad y mucha unión. El campus es innovador, amigable, ambientalista y amplio. Que estamos cerca de la naturaleza, pero también cerca de la ciudad. Lo que haces con tu carrera inspira y lo que haces con tu vida transforma. Educación personalizada. Formación humanística. Campus ecológico. Clubes deportivos. Calidad académica. Bienvenidos a esta charla donde hablaremos sobre salud mental en la pandemia. Gracias por mantenerse conectados y saludamos a todas las personas que se siguen uniendo a esta transmisión. Para dar inicio, invitamos a la doctora Ana Jácome, psicóloga clínica y forense. Bienvenida, Ana. Muchas gracias, Martín.
y muchas gracias a todos por acompañarnos. Vamos a hablar hoy día del tema de salud mental, enfocado un poco en este contexto que ha sido la pandemia y sobre todo poniendo énfasis en la prevención del suicidio. Creo que la semana pasada estábamos todos un poco impactados viendo estos videos de una persona que la policía trató de rescatar y que no fue posible. Y entonces este es un tema que está vigente, sigue estando vigente y que vale la pena que podamos abordar y podamos entender, tal vez un poco incluso podamos desmitificar y tengamos una idea de qué hacer si nos encontramos con alguna persona que puede que esté en riesgo. Lo primero que quisiera que topemos es este contexto de la pandemia. Hay estudios previos que han trabajado con pandemias previas y que saben que hay varios efectos de una pandemia, no solamente los efectos en la salud que ya vienen por la enfermedad pandémica, en nuestro caso, la enfermedad del coronavirus, que para muchas personas, muchas familias ha sido devastadora, para otras ha sido un poco más leve, pero bueno, esos son los efectos en la salud. Y por otro lado, los efectos que las pandemias producen en términos de salud mental, sobre todo por las circunstancias que se generan en un escenario tan sui generis, tan extraño, sobre todo para nuestra generación, como una pandemia, ¿no? En términos de trastornos mentales, nosotros los psicólogos clínicos vemos un aumento en algunos trastornos. Por ejemplo, en depresión vemos más casos de depresión, hay más casos de ansiedad y hay más casos de trastorno de estrés postraumático, sobre todo en las personas que o se contagiaron o tuvieron algún familiar que tuvo un desenlace grave con esta enfermedad. Y una cosa que se ha identificado, no en todas partes, depende mucho de los contextos, de los países, de las culturas, de las economías, pero sí se ha identificado a nivel mundial y aquí en el Ecuador también un aumento en los suicidios. Por eso es como relevante y pertinente que conversemos de este tema y pensemos qué podemos hacer ante estas situaciones. Entonces, lo primero que quisiera es que un poco contextualicemos, pensemos en esto del suicidio. No necesariamente es muy frecuente, no todos conocemos a alguien que haya tenido un intento de suicidio o que haya muerto por suicidio, pero ocurre y ocurre con mucha más frecuencia de la que quisiéramos. Más o menos al año en el mundo mueren 800,000 personas por suicidio. Esto quiere decir que ocurre un suicidio más o menos cada 40 segundos. Podríamos pensar en cuántos suicidios están ocurriendo en este momento en el que nosotros estamos conversando en todo el mundo. Esta es una de las principales causas de muerte en gente joven, entre 15 y 25 años. Es una de las causas más importantes de muerte en esta población. En el mundo, en lo que va del año, tenemos aproximadamente 90,049 suicidios y en el día más o menos 1,760 suicidios en el mundo. ¿Qué es lo que pasa en el Ecuador? En el Ecuador siempre ha sido difícil, desde que a mí me ha interesado este tema, siempre es un poco difícil acceder a los datos precisos. No hay una página que esté publicando los datos exactos del suicidio del Ecuador. Si uno quiere esos datos, tiene que llamar a las agencias especializadas, a la DINASET, tiene que contactarse, llamar por teléfono. No se encuentran publicados de manera actualizada los datos, las cifras precisas, pero si buscamos artículos, si buscamos entrevistas, vamos a encontrar que sí se ha visto un incremento en los 2 años de pandemia en el suicidio y más o menos lo que se calcula en el Ecuador es alrededor de 7,6 muertes por suicidio por cada 100,000 habitantes. Imagínense ustedes que en el año 2020 esto significó que murieron por suicidio 1,207 personas en el año 2020. En el 2021 se veía un incremento, hacia septiembre ya estaban en más de 800 personas. Uno de los factores que se considera cuando nosotros pensamos en las pandemias, pues tiene que ver con el desempleo. Mucha gente que perdió su trabajo y que entró en una situación económica crítica que puede desembocar una sensación de sentirse atrapado y de no poder cubrir las necesidades que tiene con su familia. El confinamiento que es necesario para evitar los contagios, pero este aislamiento que puede ser complicado y que de hecho fue muy complicado para algunas poblaciones, por ejemplo, poblaciones de adultos mayores que estaban solitos y que la familia, por no querer contagiarles, no se acercaban mucho o que se quedaron en los hospitales o en los asilos de ancianos, etcétera.
Y también la enfermedad, la misma enfermedad que puede afectar a muchas personas y otras enfermedades que dejaron de poder ser tratadas por el contexto de la pandemia. Entonces, todos estos factores inciden en que haya un aumento en los casos de suicidio y que entonces tengamos que estar un poco más alertas. En general, el suicidio no es una cosa específica de las pandemias, más bien es algo que deberíamos constantemente estar hablando, estar trabajando, estar estudiando para aprender cómo prevenir, qué podemos hacer. Una muerte por suicidio es una pérdida muy dolorosa que siempre deja una sensación de qué más pude haber hecho. Y desde la Asociación Americana de Suicidología, pues se piensa que se puede prevenir y que es importante que nosotros identifiquemos qué factores se ponen en juego y qué podemos hacer, qué acciones podemos tomar cuando nos encontramos con una persona que podría estar en un riesgo de suicidio. ¿Quién se suicida? Pues no hay un solo factor o una sola característica para que nosotros fácilmente podamos decir esta persona o esta otra persona. Fíjense ustedes, algo que no se conoce mucho, pero los médicos tienen el doble de suicidios que el resto de la población. Es decir, de pronto una población que está en mayor riesgo son los médicos. Y en la pandemia hemos visto cómo los médicos han sido quienes han tenido que enfrentar tal vez las partes más difíciles de tratar una enfermedad en la que todavía no se conoce mucho, ver casos que se pierden y ver que no se puede hacer mucho en muchos casos, ver que no hay suficientes recursos, yo qué sé, la carga puede ser muy pesada. Entonces, en general, esta es una población vulnerable, ¿no? Que está en mayor riesgo. Suele ser por épocas y depende de los lugares, pero suele ser la principal causa de muerte en adolescentes y se ve mucho en adolescentes embarazadas. Que este sea el mecanismo al que se recurra, ¿no? El suicidio. Entonces es algo que queremos tener en consideración, tomar en cuenta cuando tratamos con adolescentes que pueden estar pasando por estos procesos, cuando hacemos educación sexual, cuando queremos acoger y generar que los adolescentes puedan hablar de los problemas que tienen, incluso si esos problemas se tratan de embarazo o yo qué sé, ¿no? Vemos esto en poblaciones vulnerables como migrantes y refugiados. Este caso de la semana anterior se trataba justamente de una persona migrante. Son poblaciones que están en mayor riesgo, no tienen esos lazos sociales, de ese apoyo social, familiar, que tal vez puede ayudar en algunos casos. Poblaciones LGBTI, poblaciones indígenas. También vemos mucho en presos, en personas que están en la cárcel. Y si nosotros le agregamos al contexto nuestro penitenciario, vamos a pensar que este es un problema importante, porque en la cárcel las personas no están seguras, no solo que no se sienten seguras. En el caso ecuatoriano, este es un problema importante, como hemos visto, como vimos trágicamente el año pasado, ¿no? Pensemos un rato en los trastornos, del tema de los trastornos mentales, porque cuando se habla de suicidio, casi siempre hay este error de atribución y ustedes habrán visto incluso propagandas o programas de prevención que se hacen y muestran a personas que han optado, que han fallecido por suicidio. La propaganda generalmente dice los lados de la depresión, las distintas caras de la depresión. Pero aquí hay un error de atribución, ¿no? La depresión clínica definitivamente que no es la única causa de suicidio. Y esto es algo que hay que saber. No todas las personas que tienen depresión se van a suicidar, ni todas las personas que se suicidan o que intentan suicidarse tienen depresión. Y esto es algo que tenemos un poco que empezar a desconectar. Se pensó durante muchísimo tiempo y de hecho fue algo que tal vez sin querer fomentó la Organización Mundial de la Salud, esta idea de que el suicidio está asociado al trastorno mental, pero no en todos los casos. Y esto es algo que tenemos que empezar un poco a visibilizar para justamente entender cómo podemos hacer para prevenir. Definitivamente que muchos trastornos mentales aumentan el riesgo de suicidio. Trastornos como la anorexia o trastornos como el trastorno bipolar, la depresión, por supuesto que sí, la esquizofrenia, la anorexia, les decía, el trastorno obsesivo compulsivo, es decir, una serie de trastornos puede aumentar el riesgo de suicidio. Pero esto les insisto, no quiere decir que todos con algún trastorno mental se suicidan o que todas las personas que se suicidan tienen un trastorno mental. No necesariamente ese es el caso. Y entonces es importante que empecemos un poco como a entender cómo funciona este tema del suicidio más allá de las creencias que podemos tener. Hablemos o tal vez pensemos un momento en las crisis, como para entender qué puede estar pasando. Bueno,
Todos hemos pasado, obviamente, por momentos de crisis y, de hecho, los periodos del desarrollo incluyen la posibilidad de que haya crisis, que son parte normal del desarrollo, ¿no es cierto? Una crisis es un periodo en el que la persona siente que no tiene las herramientas para lidiar con su situación. Puede que haya cambios, que las circunstancias dificulten, que el solo hecho de crecer genere esta necesidad de adaptarse a estos cambios, y todo esto puede propiciar una crisis. Uno puede entrar en crisis cuando, por ejemplo, termina de estudiar o cuando empieza a estudiar una carrera. Uno pensaría que no, pero sí, todo esto puede propiciar una crisis. Las crisis solamente son estos momentos en los que se rompe la habilidad para enfrentar el estrés cotidiano. Según Slakey, esto no dura más de 2 meses. En 2 meses ya se resuelve. Puede resolverse para bien o puede resolverse para mal, pero a veces las circunstancias pueden ser tan complejas o la persona puede estar tan bloqueada que la crisis puede propiciar una decisión que sea muy impulsiva, no necesariamente relacionada a la salud mental, sino puede ser relacionada a las circunstancias, a una noticia, a una enfermedad que se ha desarrollado o a una nueva circunstancia legal, etcétera, etcétera. Entonces, es importante pensar en el tema de las crisis como un momento que puede propiciar estas decisiones. Todos hemos pasado por crisis, les insisto, y no todos desarrollamos ideación suicida. Va a depender de cada caso y va a depender de cada persona. En todo caso, hay algunas crisis que pueden asociarse al suicidio con mayor frecuencia. No en todo el mundo, pero son las que vamos a querer tener un poco más, como poner un poco más de atención, ¿no? Por ejemplo, cuando hay problemas financieros. Todos hemos tenido, sobre todo en la pandemia, problemas financieros, pero para algunas personas esto puede sentirse como algo devastador. Y entonces queremos estar atentos a esto, ¿no? Una ruptura amorosa. Todos hemos escuchado de amor, nadie se muere, tranquilo, no va a pasar nada. Pero puede que haya en personas específicas, circunstancias específicas, características de la misma persona que hagan que esta ruptura se vivencie como algo un poco más difícil. Entonces puede ser una situación de dolor o enfermedad crónicos. Puede también propiciar este tipo de crisis, de este proceso de empezar a pensar que no hay salida, ¿no? Si es que vivimos en conflicto, por ejemplo, en países que están rodeados de conflicto, puede que también sean crisis que se asocien al suicidio. Los desastres naturales, si nosotros pensamos ahora en lo que pasó en la Gasca, en el terremoto que tuvimos en el 2016, estas cosas también pueden ser peligrosas por este sentido. Es importante cuidar la salud mental en esos momentos también. Una pandemia, obviamente, deberíamos considerarla como un desastre, ¿no? La violencia, los abusos, si es que hay alguna pérdida que puede ser importante también. Una sensación de aislamiento, esto es algo súper importante. Las personas que están muy solitarias pueden incluso desarrollar enfermedades o problemas de salud físico que hacen pensar que el solo hecho de ser solitarias ya es un problema de salud pública. Más o menos se tiene la misma cantidad de muertes que con otras enfermedades importantes, de enfermedades cardiovasculares, yo qué sé. Entonces, es como importante estar atentos a las personas que se están aislando mucho, que están muy solas, que no tienen redes sociales, que no tienen amigos, que no se ven con la familia. Esto también llama la atención. O ser miembro de un grupo vulnerable discriminado, como habíamos dicho, ¿no? Refugiados, migrantes, indígenas, LGBTI, prisioneros, todos estos factores pueden estar asociados al suicidio y vale la pena que los tengamos en mente. ¿Cuál, sin embargo, es el más fuerte factor de riesgo? Los intentos previos. Si nosotros pensamos en un volcán, yo vivo al lado del Cotopaxi, al lado del río Pita, que es afluente del Cotopaxi. Pues es un poco difícil porque sabemos que ha erupcionado antes y ese es el mejor indicador de que va a volver a hacerlo. Lo mismo con la violencia, lo mismo con los intentos de suicidio. Si es que hay un intento previo de suicidio, tenemos que poner muchísima más atención porque ese es el factor más fuerte de riesgo. ¿De acuerdo? Esta es una de las cosas más preocupantes. Los intentos de suicidio se van a asociar siempre a un riesgo mayor. La persona ya pasó al acto, ya tuvo esa capacidad de disociarse. Fíjense ustedes que cuando nosotros pensamos en el suicidio, y si tenemos alguna conversación cotidiana, generalmente la gente dice, yo no me atrevería, pero es que estamos programados para no atrevernos, para autoconservarnos. Tiene que haber un proceso como de disociación que facilita esa decisión.
Había un estudio de las personas que se habían lanzado del Golden Gate Bridge en Estados Unidos, en California. Y bueno, para cuando se hizo este estudio, será hace varios años, se habían lanzado alrededor de 2,000 personas y habían sobrevivido 20. Y las 20 decían, apenas salté, me arrepentí. Es una decisión que no necesariamente representa el deseo. A veces nos escudamos en eso y decimos, bueno, es lo que realmente la persona quiere. Lo que la persona quiere es dejar de sufrir, no necesariamente quiere morir. Y esto también es algo que tenemos que tener presente cuando pensamos en términos de prevención, de por qué vale la pena trabajar en prevención de suicidio, porque no todos los que pasan a este acto quieren hacerlo, sino que sienten que es la única salida. Obviamente, si lo has hecho antes, hay como un poco más de facilidad que lo vuelvas a hacer, que vuelvas a tener ese proceso de disociación, desconectarte de ti mismo y de ese instinto de autoconservación y entonces dar este paso, ¿no? Por otra parte, en las familias, si es que ha habido una pérdida por suicidio, esto duplica el riesgo en el resto de miembros de la familia. Son cosas que tenemos que tener presentes, ¿no? ¿Cuáles son los métodos comunes? Y ya vamos a ver por qué es importante pensar en los métodos. Los métodos comunes en países pobres, en zonas de agricultura, en regiones agrícolas, son los pesticidas. Y esto es algo que queremos saber porque cuando hablamos de prevención, lo primero es cerrar el alcance a los medios posibles. Entonces, en lugares, en zonas rurales donde hay agricultura, pues se encuentra que el principal medio es los pesticidas. El ahorcamiento es otro medio muy común, las armas de fuego es otro medio muy común. Lo primero que vamos a querer hacer si alguien está en riesgo es bloquear el acceso a los mecanismos típicos. Si es que hay medicamentos a la mano que podría utilizar, vamos a querer bloquear, etcétera, ¿no? Y ya vamos a ver, si alguien está en riesgo, pues queremos estar cerca, pero esto es importante conocer porque si vamos a prevenir, tenemos que saber dónde están los riesgos, cuáles son los peligros, sobre todo en una intervención inmediata, ¿no? Cuando hablamos de prevención, ¿cómo hacemos prevención? Lo primero que tenemos que hacer es estar alertas a las señales de riesgo agudo de suicidio. Las personas no siempre van a comunicar las señales de riesgo agudo de suicidio, no van a decir no altamente, pero nosotros tenemos que poner atención y estar alertas a estas señales que nos pueden dar. Por ejemplo, una persona con riesgo agudo de suicidio puede amenazar con hacerse daño o suicidarse, o puede que hable de hacerse daño o suicidarse. Esto es algo que vamos a querer tener presente cuando hacemos prevención. Puede que esté buscando los medios para hacerlo, ¿no? Puede que busque acceso a armas de fuego, a medicación disponible, como les decía antes, o a otros medios, y entonces queremos poner atención a ese tipo de cosas. Puede que esté hablando o escribiendo de muerte, poniendo posts en sus redes sociales. Eso también va a ser llamativo, sobre todo si la persona no lo hacía antes. Son señales que nosotros tenemos que observar, ¿no? Otras señales de alerta que tenemos que conocer y poder identificar tienen que ver con el aumento de consumo de sustancias o alcohol. Si nosotros vemos que hay un patrón de aumento, entonces también queremos estar alertas. Si la persona siente que no tiene propósito, que no tiene razón para vivir, esto también va a ser algo llamativo y que nos va a preocupar y que vamos a querer considerar si es que estamos pendientes de alguien o alguien nos preocupa. Las personas que están en riesgo de suicidio tienen un aumento en la ansiedad, en la agitación, puede que les cueste mucho dormir o puede que duerman todo el día. De pronto, que haya este cambio en estos patrones de sueño que llamen la atención. Además, un sentimiento como de estar atrapado, de que no hay salida. Esto es muy típico, que la persona cree que ya no hay nada que hacer, ¿no? Como el típico, ya me fregué, no hay salida, ok, esto es preocupante. Una sensación de desesperanza también puede ser importante. Si es que vemos que se aleja de los amigos, que se aleja de la familia, que se aleja de la sociedad, se sale de los trabajos, también va a ser llamativo. Si es que hay ira, si es que hay un aumento en la irritabilidad, furia, enojo, muy típico que haya una como sensación o deseo de venganza. Eso también es muy importante. Si vemos que la persona está empezando a actuar descuidado, si es que empieza a relacionarse con actividades de riesgo, como que no estuviera pensando en los peligros, también es llamativo. Si es que hay cambios de ánimo dramáticos, es otro de los indicadores o señal de alerta. Y si es que empieza a entregar sus posesiones preciadas o a buscar cuidado a largo plazo para sus mascotas. Todas estas cosas nos tienen que hacer poner en alerta. ¿Qué hacemos si nos preocupa que alguien esté en riesgo de suicidio? ¿Qué es lo que podemos hacer? Muchas veces tenemos miedo, no le digo, hablo o no hablo de esto porque pienso que si le digo algo le voy a empujar.
para nada. Hablar directamente del tema no va a empujar a alguien a hacer algo destructivo. Al contrario, puedes estar abriendo el espacio para que justamente al poner en palabras ya no sea tan fácil poner en actos. Tal vez la persona se siente un poco mejor, tal vez la persona siente un poco de alivio, tal vez se siente comprendida y entonces ya no necesariamente va a ser esa su opción. Y entonces es importante permitir que se hable directamente de este tema, sin rodeos, sin miedo. Es mejor hablar directamente. ¿Cómo hablo de esto directamente? Pues puedo hacer preguntas un poco más directas. Por ejemplo, ¿cómo estás enfrentando los problemas o las dificultades? ¿Cómo estás haciendo? Puedo preguntarle, ¿alguna vez sientes que sería mejor rendirse, que ya no puedes más, que preferirías rendirte? Que la persona pueda hablar de eso. ¿Estás pensando en morir? Puedo preguntar directamente. ¿Estás pensando en hacerte daño? ¿Estás pensando en suicidio? ¿Has pensado antes del suicidio? ¿Has intentado hacerte daño antes? Es preferible poner en palabras. Les insisto, cuando se trata de estos temas nos da un poco de terror y no sabemos cómo abordar, si hablar o no hablar de esto. ¿Qué hacemos? ¿Le pregunto, no le pregunto, le digo, no le digo? Pregúntale, conversa. Es preferible. Disminuye el riesgo, no lo va a aumentar. A veces creemos que si hablamos de esto le estamos empujando a hacerlo. Obviamente, ¿cómo nos vamos a acercar? Y ya vamos a ver qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no debemos hacer, qué es lo que deberíamos evitar. No debemos juzgarle a la persona ni ofenderle por estar teniendo pensamientos o ideación suicida. Al contrario, queremos propiciar una posibilidad de escucha para que la persona pueda elaborar desde la palabra. Siempre vamos a tener que buscar ayuda. Tampoco es que nosotros vamos a hacer solos una intervención de crisis y ya se acabó. No. Si nosotros identificamos un riesgo agudo, primero que nada, no hay que dejarle sola a la persona. Si la persona está en riesgo de suicidio, no la debemos dejar sola, no la dejen sola. Tenemos que pedir ayuda, podemos llamar a emergencias, podemos llamar al 911 o podemos llevarle a la persona a algún lugar que dé atención psiquiátrica de emergencia. Por ejemplo, en Quito, la Clínica Guadalupe es una súper buena opción. Ellos tienen atención de emergencia, pero no hay que esperar. No hay que escoger, ahorita vamos a conseguir un psicólogo para que empiece psicoterapia. Si está en riesgo agudo de suicidio, no necesita empezar psicoterapia. Necesita ir al hospital y entrar por emergencia. Esto también es algo que no siempre sabemos. Creemos que, bueno, puede empezar terapia y ya está. No, tiene que entrar por emergencia y necesita ser tratado inmediatamente, ser contenido inmediatamente. Tenemos que identificar si está bajo la influencia de alguna sustancia o de alcohol, o si tiene una sobredosis de alguna sustancia, sobre todo si es que ya ha habido una relación con el consumo conflictivo. Esto es algo que también nos va a preocupar. Aquí en el Ecuador no se conoce con mucha frecuencia de sobredosis, pero por supuesto que sí ocurre y pueden ser suicidios. Entonces queremos estar atentos a esto. La emergencia, buscar ayuda es lo mejor. Hay que hablar con los miembros de la familia o amigos inmediatamente. Puede que la persona nos diga, júrame que no les vas a decir a mis papás. Y puede que nosotros mismos pensemos, es que su familia es terrible, mejor no les digo. Hay que decirles, hay que explicarles cuál es la situación. Tienen que saber qué es lo que está pasando y tenemos que buscar ayuda profesional inmediatamente. No hay que intentar manejar la situación por su propia cuenta. ¿Qué no tenemos que hacer cuando enfrentamos este tipo de casos? No juzgar, no decirle que qué débil que es. Eso hay que evitar a toda costa. No se debe juzgar a la persona. Tampoco le vamos a decir, las cosas podrían ser peores, pero si tú tienes todo para ser feliz, no sé qué te pasa. Por favor, no hagan eso. No, eso no es lo que hay que hacer, eso no le va a ayudar a la persona. Eso es algo que queremos evitar. Tienes todo para ser feliz, no importa, no es una cosa moral, no es una elección, es una situación, es un estado del que hay que ayudarle a salir, pero no haciéndole sentir mal, no desde la culpa. Eso va a empeorar su situación. Más bien tenemos que preguntar, ¿qué te causa tanto malestar? ¿Qué te haría sentir mejor? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿De acuerdo? Esto también es como muy, muy importante. Como les decía antes, súper importante no prometerle a una persona que está en este estado que nosotros vamos a mantener su ideación suicida en secreto. Júrame que no le vas a decir a nadie, le voy a escuchar, voy a equilibrar entre ser comprensivo, dar una escucha, pero voy a explicar que no puedo mantener ese secreto si creo que esta persona a la que quiero mucho está en peligro. Esto es algo que tiene que saberse. En algún punto hay que buscar ayuda.
No hay cómo dejarse así nomás, dejarle a la persona así nomás. Este es un súper buen momento para fomentar la abstinencia. No le vamos a decir, vamos, yo te acompaño, chupemos para que te pase. No es el momento. Mucho cuidado con eso. No es el momento. Al contrario, nosotros ahorita queremos fomentar la abstinencia, que la persona no esté bajo los efectos de ninguna sustancia y que entonces pueda aclararse un poco su mente y no tome decisiones abruptas, ¿no? Queremos ofrecer seguridad de que las cosas van a mejorar. Todo tiene salida, todo tiene arreglo, incluso si parece imposible, difícil, todo se va a arreglar, ¿no? No tiene que haber esa preocupación. Y apoyarle a la persona para que haga terapia, sí es importante. Fomentarle que haga terapia. Si está en riesgo agudo, a emergencias, no esperemos. Pero si ya pasó de la emergencia, que se sostenga en terapia, que sostenga un espacio terapéutico, que pueda poner en palabras y no en actos lo que sea que le está pasando. Estas creo que serían las recomendaciones y esto es lo que yo quería compartir el día de hoy con ustedes, porque me parece un tema muy relevante considerando este contexto de una pandemia que ha durado tanto tiempo y ha tenido muchos efectos. No todas las personas que presentan por la pandemia depresión, ansiedad o malestar necesitan una intervención de emergencia. Muchos con un poco de terapia van a sentirse mejor, pero en algunos casos sí vamos a querer estar atentos para poder prevenir. Eso es lo que quería contarles y si tienen preguntas, aquí estoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Muy interesante lo que nos comentas y efectivamente hay que estar pendientes, especialmente en este contexto de la pandemia y de la salud mental, que a veces es menos evidente, ¿no? O sea, un problema físico es muy evidente, una desnutrición se puede ver realmente, pero el problema mental muchas veces puede pasar desapercibido y hay que tener toda esta información, que incluso los amigos pueden dar este primer diagnóstico de está distinto, algo le pasa. Entonces yo creo que justamente todas estas herramientas que tú nos das son fundamentales para que los que no somos expertos en psicología clínica o no somos psicólogos o psiquiatras, pues podamos hacer un primer acercamiento y pues ayudar efectivamente a la persona de una manera correcta. Hay una pregunta de Paulina Ortegón que dice, buenas tardes, excelente tema. ¿Una persona diagnosticada con TDAH podría considerarse como población en riesgo para llegar a un suicidio? El porcentaje es bajo, no necesariamente, o sea, también tenemos que tener cuidado de no solamente etiquetar, no tiene trastorno mental, se va a suicidar para nada. El porcentaje es bajo. Si tú revisas en el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, te va a explicar cuál es el porcentaje de riesgo de suicidio. O sea, no solamente por tener un trastorno de déficit de atención o alguna cosa así, este es el resultado. Más bien no, ni siquiera en los casos de depresión, no es la mayoría. Lo que tenemos que estar más atentos no solamente es en el diagnóstico no es suficiente. Lo que nos debe llamar la atención son las señales de alerta. Como los indicadores de riesgo. Ahí es donde tenemos que poner atención. Si nosotros vemos que la persona está muy aislada, muy irritable, ha incrementado el consumo de sustancias, se aísla, no quiere hablar con nadie, duerme mucho o le cuesta dormir, entonces ahí tenemos que estar un poco más atentos. Si nosotros identificamos que hay un riesgo importante, pues eso es lo que va a determinar, no el trastorno mental. Muy bien. Otra pregunta. ¿Hasta qué punto un amigo puede hacer una intervención eficaz? O sea, una persona que piense que con amistad y con solamente una conversación podrá hacer una ayuda efectiva para que, o sea, que no considere que es necesario llevarlo al psicólogo, sino que poder hacer una especie de intervención en amigos, en una conversación de amistad. La intervención, si es que la persona está en riesgo agudo de suicidio, tiene que apuntar a buscar ayuda. ¿Por qué tiene que apuntar a buscar ayuda? Uno pensaría que este es un tema moral, ¿no? Si yo soy el amigo, debería ser suficiente. Mira, las estadísticas son las que nos guían. Y las estadísticas nos dicen, lamentablemente no es suficiente. Si eres el amigo, si eres la novia, si es la mamá, no es suficiente. Necesitas ayuda profesional si una persona está en riesgo agudo de suicidio. Si es que la persona está depresiva, está triste, todavía no hay ideación suicida, ok, lleve la terapia, hagamos un proceso. Conversa, sácale, ayúdale a poner palabras, sí, puede ser, vamos viendo, pero si la persona está en un riesgo agudo de suicidio, no le vas a hacer ningún bien.
Ese es el problema. Y no es una elección, no es que los amigos, no. Las estadísticas son las que nos guían y nos hacen decir, si la persona está en riesgo agudo de suicidio, hay que llevarle a emergencias. Tiene que tener una atención psiquiátrica de emergencia. Eso es lo primero que hay que hacer. No significa que le vamos a botar en el hospital psiquiátrico para siempre. No significa eso. Significa que primero hay que controlar esa ideación suicida. Hay que sacarle de ese estado, hay que medicar y luego empezar a ajustar el resto de cosas que le han llevado a esta situación. Pero lo primero que hay que hacer es sostener su vida, salvar su vida. Es como si tú te encuentras, yo qué sé, con una persona que ha tenido un accidente en la calle y su vida está en riesgo. No le haces una intervención en crisis. Primero le salvas la vida. Después conversamos del accidente y de lo traumático y de lo que quieras. No va a ser la prioridad, a ver, pero ¿cómo se siente? No es. Lo primero que queremos hacer es salvar su vida. No quiere decir no hables con tu amigo, habla, por supuesto, acompáñale, anda a verle, anda a visitarle, establece un horario, ¿qué vas a hacer? ¿No? Haz un plan de acción, conversa con los profesionales, pero lo primero es salvar su vida. Excelente, muchas gracias. Muy buenos consejos. Tenemos una tercera pregunta. Dice, ¿cómo puedo superar la pérdida de un ser querido que se suicidó? ¿Debo tener ayuda profesional? Yo creo que los duelos por suicidio son de los más difíciles. Qué devastador es el suicidio. Las personas que quedan aquí, a veces la persona que se suicida tiene esta fantasía, ¿no? De que estarían mejor sin mí. Cuando uno habla con pacientes, por ejemplo, que han estado con ideación suicida o que están queriendo acercarse a la ideación suicida, dicen, yo creo que estarían mejor sin mí. No estarían muchísimo peor. Es terrible. Un suicidio es una cosa muy, muy difícil de superar. ¿Qué es lo que funciona? Funciona mucho, pues, sí funciona hacer terapia, tener un espacio para hablar, no porque sea una patología tuya, sino porque ese acompañamiento, ese poner en palabras puede eventualmente ayudar a hacer sentido. Imagínate que una cosa que se encuentra que es útil como para entender qué fue lo que pasó y tratar de sanar es una herramienta que se utiliza para investigación criminal, pero que también se utiliza para investigación de suicidio, que es la autopsia psicológica. No es algo que se hace inmediatamente, ¿no? Pero hacer una investigación de qué era lo que pensaba, qué era lo que pasó, cuáles eran sus circunstancias, con quién habló, qué dijo, qué escribió, a veces ayuda a la familia como a tener un poco más de closure, entender qué fue lo que pasó y sentir algún tipo de alivio. Los grupos de apoyo son súper importantes. Ahorita no se me ocurre dónde puede haber, había una alumna mía de la católica que trabajaba en un camposanto y ella hacía grupos de personas afectadas por el duelo y tenía grupos de personas afectadas por suicidios y eso es como de mucha utilidad, encontrarte con alguien que está en la misma situación, que ha pasado por lo mismo, aunque son casos diferentes, puede producir algo de alivio porque no estás solo en el mundo y puedes hablar con alguien que más o menos entiende, aunque el caso sea diferente, puede ser de mucha ayuda y apoyarse con la familia, evitar juzgar, poner en palabras, el duelo es un trabajo, ¿no? Freud lo explica como un trabajo y pues hay que llorar y hay que estar súper triste y hay que sentirse súper mal un tiempo y eventualmente dice Freud cuando le escribe a Vince Wanger por la muerte de su hijo, Freud le escribe en relación a la muerte de su propia hija Sophie en la pandemia de 1918, Freud le escribe a Vince Wanger, eventualmente la vida va a volver a ser agradable. Vas a volver a disfrutar de algunas cosas, te vas a sentir mejor y ya, eventualmente todo bien. Pero siempre va a quedar algo inconsolable. Y ese algo inconsolable es el precio que pagamos por un amor al que no estamos dispuestos a renunciar. Así es, en cualquier muerte, en cualquier pérdida. Y eventualmente con el suicidio también es así. Eventualmente la vida vuelve a ser vivible, pero siempre va a quedar una parte que no vas a poder consolar porque siempre vas a amar a esa persona que murió. Muy bien, tenemos dos preguntas, son muy concretas. Una dice, ¿una persona diagnosticada con TOC puede presentar factores de riesgo de suicidio y en qué nivel? Depende del caso. Otra vez, como con la pregunta del déficit de atención, no es el diagnóstico, es el caso, es la persona, son las circunstancias y los signos que puede producir. Entonces, no es que te dan un diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo y tú dices, qué bestia, se va a suicidar. No.
No. Y mucho cuidado en no caer en ese error. No es del trastorno mental, es el caso, la persona, sus circunstancias, lo que sea que esté pasando. Por supuesto, algunos trastornos mentales aumentan el riesgo, pero aumentan en un porcentaje relativamente bajo. No es que el 100% de personas con trastorno obsesivo compulsivo se van a suicidar, será el 2%, algo así, no estoy segura exactamente de la cifra, pero ahí está el manual diagnóstico y estadístico y podemos revisar. Entonces, no es que con el diagnóstico dices que bestia, hay que tener cuidado, se va a suicidar. No es eso. Y por eso tenemos que estar atentos a los signos. No es el diagnóstico. Muchas personas que se suicidan no tienen ni trastorno obsesivo compulsivo, ni ningún trastorno mental, ni depresión, ni nada. Entonces, más bien queremos estar atentos a estos indicadores, a estas cosas que nos hacen pensar algo está mal con esta persona, está en riesgo porque se aisló, porque está súper irritable, porque está consumiendo o está tomando, no quiere hablar con nadie o se pasa durmiendo o está buscándole casa a su perro o está regalando sus cosas. Así que eso hay que poner mucha atención. Muy bien, se nos va acortando el tiempo de la charla. Me parece que hay como contestar todavía un par de preguntas. Y uno dice, uno de Alfredo Estornayolo, y le mando un fuerte abrazo. les estimo mucho, veo personas de la universidad y me da nostalgia. Dice, cuando dices incremento de consumo de sustancias, ¿también incluyes alcohol? Por supuesto. El alcohol es una sustancia, no estoy diciendo sustancias ilegales. El alcohol es probablemente la sustancia más peligrosa. El hecho de que sea legal facilita su control. Es importante que sea legal, es bueno que sea legal, porque entonces podemos controlar un poco más. Si no, estaría pasando lo que pasaba en los años 30 en Estados Unidos, que la gente hacía alcohol en sus casas y vendía cualquier cosa y entonces se quedaban ciegos y yo qué sé, y no había quien rinda cuentas. Pero por supuesto el alcohol, por supuesto, sí. Listo. Dos preguntas, yo creo que con esas acabamos. También una que ya se ha mencionado un poco, dice, ¿cómo ayudar a los padres y hermanos de un hijo que se ha suicidado? Otra vez te digo, este es un tema muy, muy doloroso y muy difícil. Yo diría, y tal vez es como importante empezar a fomentar, muchas veces son las mismas personas que han pasado por estas catástrofes las que organizan los grupos de apoyo. Un grupo de apoyo es una súper buena opción. Se puede generar un grupo de apoyo, buscar a más padres o buscar los grupos que puede que ya existan y tal vez orientarles hacia allá, ¿no? Que tengan un lugar donde puedan hablar y no se sientan solos y desamparados con esta situación que muchas otras personas también han vivido. Poder hablar del tema, ¿no? Otra vez uno cree que mejor no hay que hablar de esos temas delicados, mejor ni mencionamos a la persona que murió por suicidio y entonces se convierte en un tabú. Y entonces si pienso en esa persona me voy a sentir mal, voy a querer llorar y además me va a dar vergüenza. Entonces mejor ya no me reúno con mi familia porque voy a querer hablar de eso. Entonces ¿no? Pasa algo así, tiene que ponerse sobre la mesa, tiene que hablarse del tema, tiene que abordarse esta situación difícil con claridad. Alguna vez me preguntaba una pariente mía, después de un suicidio, me llamó y me dijo, ¿qué hago con mis hijos? ¿Les cuento o no les cuento? Por supuesto que hay que contarles. Eran chiquitos en ese momento, tendrían unos 8 años, 10 años. Claro que sí, hay que contarles, hay que llevarles al velorio, hay que llevarles al entierro y hay que llevarles al psicólogo. Pero por supuesto que hay que contarles. No se puede convertir esto en un tabú. Eso es muchísimo peor para todos. Tiene que ser un tema terrible y doloroso del que todos podemos hablar para que todos podamos sanar juntos. Y entonces lo que hay que hacer es permitir que se hable del tema. Y si la madre o el hermano o alguien de una persona que murió por suicidio necesita hablar y llorar, le vamos a permitir hablar y llorar las veces que sea. Acuérdense ustedes que el duelo, en general, un duelo toma entre 6 y 18 meses. Con un suicidio es un poco más difícil. Queda esa sensación de qué pude haber hecho y no pudiste hacer nada. Pues podemos estudiar sobre el suicidio y podemos tratar de prevenir, pero no en todos los casos. No nos enseñaron en el colegio a hablar de suicidio o a identificar los factores de riesgo y entonces la sensación es muy, muy difícil. Hay que poder hablar del tema y poder poner en palabras cómo te sientes, cómo estás. Acuérdense además que en los familiares de una persona que murió por suicidio el riesgo se duplica. Y entonces, con más razón, queremos acompañar y queremos permitir que se ponga en palabras este duelo.
Perfecto. La última pregunta, igual está así, creo que es en concreto. El sistema de salud pública atiende como emergencia una persona, personas con ideación suicidia. Por ejemplo, podríamos llevarla al IES. Comentaste que la Fundación Guadalupe ayuda. ¿A qué otros centros públicos podrías recomendarnos llevar a la persona? Uno puede llamar al 911 y tendrían que atender, si nosotros, por ejemplo, revisamos los artículos de la prensa sobre suicidio, en muchísimas ocasiones la policía acude, personal de salud acude, se brinda una atención. Entonces yo pensaría que sí, el sistema público atiende. No trabajo en el sector público, ni me ha hecho falta llamar para este tipo de casos, pero por lo que leo y por lo que veo, y ustedes han visto esos casos en los que el personal policial hace lo posible por salvar a alguien, por detener a alguien, que no se lance, que no lo haga, están dispuestos a ayudar. Por supuesto que sí. Hay atención psiquiátrica de emergencia en los grandes hospitales, entonces yo pensaría que sí. Y si no, pues hay que buscar el lugar, ¿no? La Clínica Guadalupe es una opción a la que yo he referido pacientes que veo que están con riesgo agudo de suicidio y que no necesitan psicoterapia, necesitan atención de emergencia. Entonces, tengo experiencia con ellos, pero lo primero sería llamar al 911, preguntarles a ellos, ver a dónde puedes llevar. Sí, creo que le puedes llevar al IES, ojalá, tendría que ser así. Muy bien, muchas gracias, Ana, por tu tiempo y por compartirnos tus conocimientos. Nos han sido de mucha utilidad y se ve que ha cautivado el interés de toda nuestra audiencia. Recuerden que si se encuentran interesados en temas relacionados a la psicología y les interesa formarse en esta interesante carrera, nos pueden dejar sus datos en el link de los comentarios para recibir más información sobre nuestra carrera de psicopedagogía y recibir importantes beneficios. Y también recuerden que pueden seguirnos en redes sociales como @uhemisferios.oficial en Instagram y a la Facultad de Educación como @educacion.ue. Sean bienvenidos a la Hemisferios. Muchas gracias, Ana. Gracias, chao. Acabamos.